amigos, qué gozo para mí saludarles. A raíz de la lección de escuela sabática de esta semana, donde estuvimos viendo la razón por la cual Dios le estaba pidiendo a Josué que construyera algunos monumentos recordativos, quiero hacer esta serie especial donde estaremos hablando de la iglesia del Señor para reconocer entonces nuestro origen, recordar nuestra razón por la cual estamos en esta tierra, nuestra misión y nuestro destino. Cuando Dios le pidió a Josué que construyera aquellos monumentos recordativos, lo hizo con un propósito, según hemos entendido en la lección de esta semana. El propósito del Señor consistía en que el pueblo de Israel jamás olvidara los grandes milagros, los grandes hechos que el Señor había realizado con ellos, para ellos y a través de ellos. Quería el Señor que Israel nunca olvidara que no era una nación más, que no era una nación cualquiera, que no era una nación más en el conjunto de naciones de la tierra, sino que tenían una función muy especial. Habían sido constituidos por Dios para cumplir un cometido, con una misión específica y con un destino bastante interesante. Es bueno entender que lo mismo se aplica para la iglesia adventista del séptimo día. No somos una iglesia más, no somos una iglesia entre otras, no somos una confesión religiosa entre otras confesiones religiosas. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia que Dios ha establecido para este tiempo del fin. Por eso necesitamos recordar nuestro origen, recordar la razón de ser, recordar nuestra filosofía de vida, nuestra misión y nuestro destino. Por eso necesitamos conocer la iglesia, y me propongo, con la ayuda del Señor, explicar en primer lugar la estructura de la iglesia, cómo funciona la iglesia adventista a nivel mundial, y luego buscar en la Biblia el origen de la misma. ¿Sabes que nuestra iglesia es una iglesia de la profecía? ¿Sabes que nuestra iglesia es una iglesia que surge por una profecía establecida por el Señor? No es una iglesia que surge en la mente de un hombre, no es la iglesia que surge por un movimiento humano, surge porque el Señor así lo había previsto muchos años antes. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero en primer lugar mirar en la Biblia que la iglesia no es una invención humana, que la iglesia no es de factura de hombres, que la iglesia nace en el corazón y en la mente del Señor Jesús, nace en el corazón y en la mente de nuestro Salvador. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Y quiero leer a partir del verso número 13. En el verso 13 dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le dice a sus discípulos: ustedes que están allí entre la multitud, que caminan entre ellos, ¿quién dicen ellos que yo soy? ¿Ya han oído ustedes de que dice la gente que yo soy? La respuesta de los discípulos, verso 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En el concepto de la multitud no estaba claro el hecho de que Jesús era el Mesías, el enviado del Señor. No estaba claro ni siquiera lo que creemos a la luz de la palabra de Dios. Ellos creían en la reencarnación y en cualquier otra cosa parecida. Pero la palabra de Dios va a ser clara o enfática en la próxima pregunta. Ahora Jesús le dice a los discípulos: está bien, eso es lo que la gente dice, perfecto, pero ustedes, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Mira cómo dice la Biblia textualmente, verso número 15, y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Y respondiendo Simón Pedro, verso 16, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a raíz de esta respuesta, Pedro va a recibir una alabanza de parte del Señor, un elogio de parte de Dios. Dice el verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a raíz de la confesión de Pedro, y a raíz de la bienaventuranza que Jesús le da, el Señor Jesús va a formular una profecía. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Vamos a mirar varias cosas en este relato que estamos viendo. En primer lugar, ratificar lo que dije hace ratito. La iglesia es una invención de Dios. La iglesia nace en el corazón y en la mente del Señor. Dice el verso final, el que acabo de leer: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice la iglesia de ustedes, no dice la iglesia de los hombres, dice mi iglesia. Jesús reconoce que la institución que está por edificar, que la institución que está por formar, que ha llamado a aquellos 12 para que la inicien y la esparzan por todo el mundo, es una institución divina. La iglesia es una institución divina. Y al tener claro que la iglesia es una institución divina, es una invitación a respetarla, a quererla, a amarla, a hacer todo lo posible porque ella crezca, a hacer todo lo posible porque ella avance. Dios nos ha llamado para hacer a su iglesia avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo segundo que yo quisiera en esta oportunidad es mirar los elementos que aparecen acá. Porque este versículo ha traído algunas confusiones religiosas, teológicas. Hay congregaciones que creen que la roca a la que se refiere Jesús es Pedro, y entonces basan o colocan como fundamento de la iglesia no al Señor Jesús, sino al apóstol Pedro. Pareciera que el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Vamos a entenderlo. En primer lugar, vamos a mirar las palabras originales que aparecen allí en el verso para juntos comprender mejor el mismo. El Señor Jesús le dice, voy a leerlo nuevamente, verso número 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra que aparece allí en el original, la palabra griega usada por Jesús, es Petro. Petro es una palabra que transliterada o traduce como una piedra suelta, una piedrita rodante, esa piedrita que usted consigue en el camino y puede patear y rueda. El Señor estaba mostrándole a Pedro el tipo de carácter que él tenía y la debilidad. Tú eres una piedra rodante, es decir, no tiene firmeza en muchas cosas. Y vamos a encontrar que poquito después que él recibe la bienaventuranza, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Lo había usado el Espíritu Santo para dar una revelación, y ahora lo usaba el diablo para obstruir el camino del Señor. Así que la iglesia no puede estar edificada sobre una piedra que rueda, porque la edificación o la base tiene que ser sólida. Y entonces encontramos que el Señor Jesús dice: y sobre esta roca, y la palabra roca es el femenino de Petro, Petra. Y Petra significa roca sólida, roca inamovible, roca que no puede ser cambiada. Y la referencia es a Él mismo.
El Señor Jesús hizo algo así como esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y se señala a él y a la verdad que Pedro acaba de exclamar, la verdad que Pedro acaba de decir por revelación divina. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre esa roca inamovible de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Jesús iba entonces a edificar su iglesia. Y la promesa es extraordinaria. La iglesia no sería tocada por ningún elemento extraño. Satanás no podría con ella. Dice, las puertas del Hades, las puertas del sepulcro no podrán contra ella, no la dominarán. Así que la primera gran verdad que hoy extraemos es que la iglesia es una institución del Señor. Ahora, el Señor deja una iglesia para que cumpla una función. La función era la de predicar, la función era la de expandir el evangelio, de comentarle, de compartir con otros las verdades extraordinarias que a nosotros nos han transformado. Y yo quiero, para terminar o colocar la segunda parte de este tema, hablar de la estructura de la iglesia adventista. En un próximo tema estaremos estudiando el origen de la iglesia adventista proféticamente hablando. Pero vamos a mirarla hoy en su estructura funcional, la estructura de la misma, cómo ha sido diseñada para cumplir la misión. Y lo voy a hacer porque ya hemos recordado, ya hemos visto que la iglesia es del Señor, no es una invención humana, no la crea un hombre. Ahora yo quiero que tú mires a la iglesia que perteneces y alabes a Dios por una estructura tan especial. Hay niveles en la estructura organizativa de la iglesia adventista. Y la base de esta estructura, la base de este sistema organizativo es la iglesia local. Tú perteneces a una iglesia local. No sé cuál es la iglesia, pero perteneces a la iglesia adventista en algún lugar, en algún sector. Esa es tu iglesia local, conformada por aquellos hermanos que sábado a sábado están contigo allí, compartiendo la fe, cantando al Señor, alabando su nombre. Bendito sea el Señor. La función de la iglesia es esparcir el evangelio. Impactar con los programas que generan los otros entes para beneficio de la comunidad. La iglesia es un club, pero oye lo que voy a decir, un club que genera programas para los no miembros. Es decir, todo lo que hacemos como iglesia, lo hacemos pensando en aquellos que no han llegado, pero que necesitan conocer a Jesús. Un conjunto de iglesias en un sector determinado, entonces forman lo que conocemos como el distrito pastoral. Y tú perteneces a una iglesia local, ya está identificada por ti, perteneces a un distrito. Y me gustaría que tú, si no lo sabes, lo investigues. ¿A qué distrito pertenezco? ¿Cuál es el distrito que agrupa esta iglesia? Un distrito está formado por 3, 4, 5, 6, 7, 8 iglesias locales en un eje geográfico cercano. La reunión de varios distritos van a formar lo que se conoce como el campo local. Una asociación o una misión. Tú perteneces a una asociación o a una misión. Si no sabes cuál es,
Yo quiero invitarte a que hoy mismo preguntes a qué asociación yo pertenezco, a qué misión yo pertenezco, cuál es mi campo local, y empezar a orar por ellos. Cuando miramos la función del campo local, entonces vamos a encontrar por lo menos dos. El campo local es el encargado de asignar a los pastores en los diferentes distritos pastorales. Es el campo local el que los rota. La iglesia local no puede autonombrar sus pastores. El campo local sí lo hace. Es la que mueve los pastores. Es el alfolí. Es allí donde van todos los diezmos para ser utilizados, invertidos en la predicación del evangelio. Recuerda que el Señor dice a través de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí. Y el campo local, tu misión o tu asociación, es el alfolí. La reunión de varios campos locales en un sitio determinado van a conformar lo que se conoce como una unión. Y tú perteneces a una unión. Si no sabes cuál es, yo quiero invitarte a que conozcas esa unión, que conozcas cómo se llama la unión a la que tú perteneces. Y en consecuencia, entiendas que tu iglesia no es simplemente ese grupito que se reúne allí los sábados, sino que somos muchos hermanos esparcidos en diferentes lugares que anhelamos la venida de Cristo Jesús. Y la reunión de todas las uniones van a conformar lo que conocemos como la asociación general. Alguien puede preguntar: pastor, las divisiones no están dentro de la estructura organizativa de la iglesia. Son entes de la asociación general que se encargan de cierto sector para administrar la iglesia. Es decir, son las oficinas de la asociación general en un sector. Por ejemplo, acá yo pertenezco a la división interamericana. Y esa división es la oficina de la Asociación General para atender a los países de Interamérica. Cada ente tiene una responsabilidad. Somos interdependientes. No hay iglesias independientes, no hay distritos independientes, no hay campos locales independientes, no hay uniones independientes. Y la asociación general no es independiente. Cada ente de la estructura organizativa tiene sus responsabilidades unas con otras. Yo quiero en esta primera clase invitarte a dos cosas. En primer lugar, si tú no sabes cómo se llama tu distrito, tu campo local o tu unión, pregunta. En segundo lugar, vamos a orar, vamos a preguntarle a otros hermanos que pueden saber cómo se llama el pastor de mi distrito, cómo se llaman los dirigentes de mi campo local, cómo se llaman los hombres y mujeres que Dios ha colocado en la unión, cómo se llaman los hombres y mujeres que Dios ha colocado a nivel de la asociación general y en su oficina regional, la división, y orar por ellos. Mira, la oración los unos por los otros, la oración por esos hombres que Dios ha colocado a su servicio, a los que le está exigiendo para que su iglesia crezca, va a ayudar para que el Espíritu Santo les utilice con poder, les utilice con pasión y nos permita terminar pronto la obra. Voy a resumir lo que hemos dicho. No somos una iglesia cualquiera, no somos una iglesia más. Somos la iglesia del Señor para el tiempo del fin. Lo vamos a ver en un próximo programa. La iglesia no es una invención humana, está en la mente de Dios
y esta iglesia está estructurada para cumplir la misión. Vale la pena conocerla, vale la pena saber de dónde venimos, quién es nuestra iglesia y amarla con el corazón. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus misericordias. Queremos estudiar acerca de tu iglesia. Danos sabiduría para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.